Este vídeo, que tiene por título "Por unas pensiones más justas y duraderas en el tiempo", es el segundo vídeo de una serie de 6 vídeos en la que resumo el programa de cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza que se recoge en mi libro con ese mismo título. Para entender mejor este vídeo es conveniente ver el primero, donde tratamos el tema de los efectos perversos de los impuestos al trabajo y donde hago una propuesta de eliminar los impuestos al trabajo. Bien, ¿por qué en España son injustas las pensiones y no son sostenibles en el tiempo? Pues por 2 razones, básicamente. La primera, son injustas porque hay una diferencia muy grande entre la pensión máxima y la mínima, y la diferencia no sería el problema, en realidad. El problema es que la mínima solo da para malvivir, porque si entre la mínima y la máxima hay una gran diferencia, pero con la mínima se puede vivir, pues no me preocuparía en exceso, pero sí me preocupa. Actualmente la pensión máxima es de 2.659 euros y la mínima de 670 euros. Pero el tema se ve más claro cuando analizamos la unidad familiar, y vamos a tomar como ejemplo 2 matrimonios. Uno de 2 profesores de instituto que se jubilan a sus 65 años, que no han tenido hijos y que cobran una pensión de 2.500 euros al mes cada uno, que multiplicada por 2, sumadas las 2, son 5.000 euros. 5.000 euros por 14 pagas son 70.000 euros al año. A estos 70.000 euros al año hay que descontarle el 20% de IRPF, y entonces en realidad líquidos a este matrimonio de profesores, pues le quedarían 56.000 euros. Bien, matrimonio sin hijos, que le queda una pensión de 56.000 euros al año. Ahora vemos el caso, el otro extremo, y es el de un autónomo que ha tenido 4 hijos, su mujer no ha trabajado fuera y por lo tanto no ha cotizado, y se ha dedicado a la familia, digamos, a criar sus 4 hijos, y él pues ha ido trabajando, hoy tengo más trabajo, mañana menos trabajo, hoy pago impuestos, mañana tengo que pagar la seguridad social, pero nunca ha podido realmente reservarse una cantidad de dinero para hacer una cotización alta. Total, que ha ido cotizando todo el tiempo por la mínima. Y al final, este matrimonio, con 4 hijos, tiene una pensión de 835 euros al mes, que por 14 pagas son 11.690 euros al año. Comparado con los 56.000 que tiene el otro matrimonio, pues bueno, la diferencia es grande. Es decir, 56.000 o 11.690 euros al año. ¿Qué pasa con esto? Pues ocurre que el sistema actual que tenemos de pensiones castiga a los más generosos y castiga al que menos tiene. Y los castiga de una manera que es injusta, y digamos, es injusta a todas luces, porque además las pensiones tienen otro componente, que es que nosotros lo que cotizamos hoy es para pagar las pensiones de los que están cobrando. Y lo que cotizamos durante todo el periodo laboral, en realidad, solo cubre 12 años de nuestra pensión. Esto lo explica muy bien José Antonio Herce, que dice lo siguiente: mira, la seguridad social, al cabo de 12 años de haberte jubilado, ya te ha devuelto todas las cotizaciones que hiciste tú y tu empleador, y te quedan todavía 10 años de vida por delante para cobrar pensión. Insiste en otro momento: no, querido pensionista, la Seguridad Social española ni te roba ni te maltrata en las cuentas que te hace.
Esta es la otra parte de la injusticia. En los dos casos, en el caso del matrimonio sin hijos que cobra 56.000 euros y del autónomo que cobra 11.000, a los 12 años los dos han consumido todo lo que han aportado. Y de las arcas del Estado, de los presupuestos generales, del endeudamiento y de los nuevos cotizantes, se pagan otros 10 años que no se han capitalizado en realidad. ¿Qué ocurre con este sistema? Pues que el sistema premia exageradamente al matrimonio sin hijos. Es decir, durante los otros 10 años, el matrimonio sin hijos que cobraba 56.000 euros al mes, el Estado le va a pagar 560.000 euros. Y el matrimonio con hijos, el Estado le va a pagar, el que cobra 11.000 euros al año, le va a pagar 111.000 euros. Que son 560.000 comparados con 111.000, es decir, el premio que reciben los que han tenido una cotización más alta por parte del Estado, digamos, es un premio elevado. Vamos a ver. Podemos entender si es más o menos justo que en función de lo que has cotizado, a ti te paguen la pensión. Y hasta los 10 años podríamos entender, hasta los 12 años podríamos entender o discutir la justicia o no. Lo que ya es claramente injusto son los otros 10 años que a unos les va a pagar 560.000 euros y a otros les va a pagar 110.000. Es decir, por haberte quedado en casa a cuidar tu familia, por tener 4 hijos, por haberte sacrificado, pues tienes esa penalización. Y lo chocante, o lo mejor del caso, es que los 4 hijos del matrimonio que cobra 11.000 y pico euros al año, están pagando la pensión de sus padres y de los que no han tenido hijos. Es decir, que los 4 hijos de este matrimonio son esclavos de la pensión de los que no han querido tener hijos. No han querido tener hijos por hacer una vida, pues bueno, más cómoda, viajar, ir a buenos restaurantes, divertirse, disfrutar de la vida, es decir, hacer una vida puramente hedonista. Eso está premiado. Lo que está castigado es formar una familia, criar unos hijos, es decir, el sistema de pensiones te castiga. Y te castiga con la pensión baja, que no te da para vivir, 835 euros, los 10 primeros años, pero ya luego con el premio que le da a unos y el que le da a otros, eso es una desproporción total y absoluta. El día que los hijos de este matrimonio se enteren de que están pagando la pensión de los que no han tenido hijos, entonces votarán a alguien que les libere de esas cadenas y que les libere de esa carga. Pero en principio las cosas están así. El sistema español de pensiones es tremendamente injusto. Ya es injusto. Y esto de que los últimos 10 años no los hemos cotizado, yo, el que quiera ampliar la información en este terreno, le aconsejo que ponga José Antonio Erce Pensiones y verá que lo explica magníficamente. Pero no solo castiga, digamos, lo que es en la pensión, es decir, el sistema sigue castigando a la gente. Por ejemplo, si pierdes el empleo los últimos 10 años, es decir, si pierdes el empleo a los 55 años, por ejemplo, y vas al paro y no consigues otro empleo, aunque hayas tenido una buena cotización anterior, el sistema te la machaca, es decir, puedes perder un 30 o un 40% de la pensión, fácilmente en los últimos años. Si no has conseguido cotizar 15 años, si tienes 14, tampoco tienes derecho a pensión. Si reduces la jornada para atender a tus hijos o a tu familia, no solo estás percibiendo menos salario por esta reducción de jornada, también estás perjudicando tu pensión a futuro. No te digo si pides una excedencia durante un tiempo para atender a la familia o para cuidar a tus mayores. Pues efectivamente, sigues también perjudicando tu pensión a futuro, que no es solo el costo actual de que ganas menos, sino que a futuro también el sistema te va castigando. Si has tenido empleo, si has andado de paro para acá, empleo para allá y has tenido, digamos, de empleo precario en empleo precario, a lo único que puedes aspirar es a la pensión mínima si consigues los 15 años mínimos de cotización.
Por eso, este sistema es injusto, y esto no se me ocurre solo a mí. Hay una gran noticia que es del Tribunal Constitucional, que acaba recientemente, estamos en julio del 2019, y en este mes ha publicado la sentencia que dice: el Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial. El Tribunal Constitucional ha declarado nula la desigualdad que existe a la hora de calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial, al considerarlo discriminatorio para las mujeres que, según datos oficiales, ocupan el 75% de estos puestos. ¿Qué artículo de la Constitución lesiona la normativa del contrato a tiempo parcial? El artículo 14, que dice lo siguiente: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional. Esto es una gran noticia. ¿Y por qué es una gran noticia? Porque esto tiene consecuencias para cambiar el sistema. Que yo haga un vídeo más o menos y que tenga más o menos gente, pues a lo mejor las consecuencias son muy cortas. Pero que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia, esto ya cambia el panorama. Es decir, que yo tengo una gran alegría por esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque no soy yo solo el que está denunciando esta injusticia que se comete contra los sectores más débiles y contra los más generosos de la sociedad, en este caso las madres de familia. Es decir, eso es clarísimo. Esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene un precedente, que son los precedentes de esta sentencia. Precisamente recientemente, sentencia de 9 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas, el fallo decía que la aplicación adicional de un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para calcular la pensión con el tiempo cotizado. Es decir, que tenemos grandes esperanzas de que esto se modifique, que no se necesite 30 años a media jornada para tener una pensión, sino que si tienes 15 años cotizados a media jornada, te equivale igual que el que tiene a jornada completa. Y esto es una excelente noticia. No se me ha ocurrido que era una injusticia la situación que hay de las pensiones. En este libro que he publicado yo, Cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza, hace 3 años, yo ya decía, como decía anteriormente, en el sistema actual de pensiones la desigualdad es brutal. Hay matrimonios que cobran 783 euros al mes y otros 5.000 al mes. A este sistema lo denominan nuestros políticos y sindicalistas estado de bienestar. Estado de bienestar para los de 5.120 euros, sí. Para los de 783 euros, fatal. Yo lo denunciaba ya hace 3 años y me alegro mucho que el Tribunal Constitucional, a instancias de una persona que presenta un recurso, que no recuerdo su nombre, si no lo diría con mucho gusto, pues ha tenido, digamos, este fallo. Segunda parte. ¿Por qué no es sostenible el sistema actual de pensiones? Pues no es sostenible porque estamos cotizando menos de lo que estamos gastando. Y si subimos las cotizaciones, pues entonces lo probable, que por eso no se suben, es que se genere más paro y tengamos menos cotizantes. Entonces, cuando algo no es equilibrado con los ingresos y gastos, pues eso en el tiempo no es sostenible. No es sostenible el sistema actual. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es ir a una pensión básica para todos, igual para todos, como ocurre, por ejemplo, en Dinamarca. En Dinamarca tienen una pensión básica para todo el mundo. Haya cotizado, no haya cotizado. Para mí aquella pensión es muy baja porque el presupuesto que tienen es bajo, pero en la pensión española, por ejemplo, si nosotros cogemos ahora el presupuesto que tenemos para pensiones, que es aproximadamente de 136.000 millones de euros,
lo dividimos entre 9 millones de personas mayores de 65 años. El resultado que nos da son 15.111 euros por persona. Entre 14 pagas serían 1.079 euros al mes por persona. Al matrimonio le corresponde, como está compuesto de 2 personas, como es natural, la suma de 1.079 euros, 2 veces son 2.158 euros, que comparados con los 835 que tiene hoy de pensión el autónomo, que su mujer ha atendido, digamos, a su familia para criar 4 hijos, pues la multiplicamos casi por 3, va de 1 a 3, es decir, que la pensión mínima hoy en un hogar en español con 2.158 euros, aproximadamente, todos estos números son siempre aproximados, pues es una pensión digna con la que se puede vivir. Con lo que no se puede vivir es con 835 euros. Entonces, hay que ir a este tipo de pensión, a una pensión básica suficiente para todos y que la podemos generar porque la estamos generando. Actualmente se está generando. Y entonces se puede generar perfectamente esa pensión. Y luego, el que quiera tener una pensión mayor, pues entonces cotiza a un fondo privado o a un fondo estatal, es decir, que también puede el Estado crear un fondo de capitalización invirtiéndolo en deuda pública, lo invierte en deuda pública, le acumula los intereses y tú además. Y esto puede ser un acuerdo que se tenga con las empresas, que no hay por qué condenar a todo el mundo a una pensión de 2.158 euros por matrimonio. No, 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 no. El que quiera cotizar, digamos, en otros niveles, pues cotiza en otros niveles. Y esta es la realidad. Y esta es la realidad y es, en definitiva, digamos, mi propuesta, la pensión básica. Porque además, esto estamos obligados, si eliminamos los impuestos al trabajo, hemos eliminado el sistema de cotización de pensiones y ya lo hemos diluido entre todos los presupuestos generales. Y por eso nos quedamos en una pensión, pero en una pensión basada en cosas reales, no en cantidades que nos imaginemos que vamos a recaudar más, que vamos a... No, 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 con lo que estamos recaudando, simplemente cambiando el sistema. Este sistema actual, en realidad, el actual tal como está, a los que beneficia, a los únicos que beneficia es, por un lado, a los políticos. Cuando se hacen parlamentarios, con 2 legislaturas ya tienen derecho a la pensión máxima. Tengo entendido que los ministros también, rápidamente, en cuanto son ministros, por poco tiempo que estén, también tienen derecho a la pensión máxima. Y beneficia a este sistema actual, tal como está, digamos, a los funcionarios. Los funcionarios no tienen interrupciones, no van al paro durante su vida laboral, y los últimos años son los que tienen mejor cotizados porque tienen la acumulación de trienios. Lo que no ocurre en las empresas privadas en la mayoría de los casos. Entonces, hay un sector que sí le beneficia a este sistema, pero hay otro sector que sale seriamente perjudicado. Todo el mundo puede seguir cobrando las mismas pensiones y dependerá de los acuerdos que tengan con sus empresas, que yo no le quiero reducir la pensión a nadie, pero eso ya requerirá de los acuerdos con sus empresas y de lo que ellos decidan ahorrar, concretamente. Así que esta es mi propuesta por unas pensiones más justas y sostenibles en el tiempo. Lo llevo en mi libro, que ya lo tenía antes, y en ello estamos, así que siempre termino el vídeo diciendo que nos tenemos que poner en marcha para reivindicar esto, porque los políticos por sí solos no van a hacer nada, pero que una gramo de acción vale más que una tonelada de lamentación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Muchas gracias.